Muy buenos días tengan todos ustedes, queridos radioescuchas. Esta es una emisión más de su programa Reflexiones con un servidor Andrés Mares. Hoy, 17 de diciembre del 2015, ya casi en la recta final de este año, y transmitiendo en vivo desde el centro histórico de la hermosa Santiago de Querétaro hasta todos los confines del mundo a través del internet y a través de nuestras frecuencias en AM y en FM. Un gusto como siempre saludarles y recordarles que pueden enviarme un mensaje de texto al 442-330-1238, 442-330-1238, o marcarnos en cabina al 238-5111, 238-5111, o a través de mi cuenta de Twitter, @maresurrutia, todo con minúsculas, para cualquier duda, cualquier aclaración que tenga que ver con nuestra reflexión del día de hoy, que va a versar sobre un aspecto importante que tiene que ver con nuestro desempeño en la vida y que tiene que ver con nuestro desempeño en nuestras relaciones, y es el tema de los errores de percepción. Hoy vamos a reflexionar sobre cómo podemos y solemos equivocarnos a la hora de percibir las cosas, a la hora de interpretar las intenciones de los demás, a la hora de hacernos planteamientos que pudieran estar distorsionados porque no estamos percibiendo de una manera objetiva nuestra realidad, y en ese sentido pues nos ponemos en desventaja para generar una respuesta que sea apropiada, que esté a la altura de las exigencias de un momento determinado, de una situación específica. Comencemos por ahondar en la realidad de la percepción. Todos nos conectamos con lo real, con lo que está fuera de nosotros, por decirlo así, a través de nuestros 5 sentidos: la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. Esos son nuestros primeros instrumentos de aproximación con la realidad, es decir, captamos la realidad a través de imágenes, a través de sonidos, a través de sensaciones corporales, de olores, de texturas, de sabores, y de esa manera vamos construyendo nuestra experiencia de lo que vamos viviendo cotidianamente a través de esa combinación que vamos estructurando internamente para que cobre un cierto sentido y cobre formas específicas que podamos interpretar y que tengan significado para nosotros. Pero podemos equivocarnos en la percepción ya desde ese primer nivel de contacto con la realidad. ¿Por qué? Porque a lo mejor tenemos algún tipo de problema visual, ¿no? A lo mejor no vemos bien, o somos daltónicos, o a lo mejor ni siquiera vemos, tenemos ceguera, y entonces ya nuestra percepción de la realidad se ve limitada, o tal vez no escuchamos bien, tenemos algún tipo de discapacidad auditiva, o tal vez con respecto a alguno de los otros sentidos corporales. Pero el hecho es que, como diría algún filósofo clásico, nuestros sentidos nos engañan. Si bien son nuestra primera aproximación con la realidad, pues es una aproximación con la que hemos de ser cuidadosos, es decir, no hemos de confiarnos nada más con lo que captan nuestros sentidos, porque no es suficiente la información que podemos obtener de ellos, por una parte, y por otra parte, pues puede ser una información que captemos de manera distorsionada. Por eso, cuando usamos expresiones de no es lo que parece, o me oíste pero no me escuchaste, pues estamos haciendo referencia precisamente a cómo podemos tener una captación de la realidad, que eso es percibir, captar algo que puede estar de alguna forma pues distorsionada o puede ser incompleta. En un segundo nivel, pues ya nos vamos a la interpretación que hacemos de aquello que configuramos y que adquirió cierto significado a través de la información que nos dieron nuestros sentidos, pero en donde ya estamos hablando de algún tipo de sentido o significado que le estamos atribuyendo a la experiencia que estamos captando con nuestros sentidos. Es decir,
Los seres humanos no solo captamos en términos conceptuales para describir las cosas. No es que solo identifiquemos lo que es una mesa y la podamos diferenciar de lo que es una silla, sino que además tenemos en un nivel superior, porque somos seres inteligentes, tenemos la posibilidad de interpretar qué tipo de significado y qué tipo de sentido puede tener eso que estamos captando a través de nuestros sentidos. Y de esa manera, pues ya nos elevamos a un nivel de experiencia superior en el cual pues ya estamos hablando de valores, ya estamos hablando de creencias, ya estamos también considerando criterios, expectativas, que en el caso de los seres humanos pues constituyen ingredientes muy poderosos a la hora de que nosotros decidamos actuar o no. Es decir, a diferencia de los animales, no solamente nos movemos en un nivel instintivo para procurar pues hacer realidad lo que está a favor de nuestra supervivencia y tratar de evitar lo que pueda atentar contra ella, sino que además los humanos tenemos la posibilidad de crear en un nivel más allá de lo físico, pues relaciones, proyectos, objetivos, ideas, metas, valoraciones y mismas que tienen una importancia muy grande en el tema de nuestra convivencia. ¿Por qué? Porque a la hora de convivir no solo están conviviendo seres que comparten una misma naturaleza o que forman parte de una misma especie, sino que estamos hablando de seres que cada uno tiene sus propios objetivos, tiene sus propios valores, tiene su sistema de creencias particular, y entonces ahí la interacción se puede volver tanto como compleja, también muy enriquecedora. El punto es que tenemos la posibilidad de interpretar, no solo de describir lo que nos sucede. Cuando hablamos de descripción de lo que sucede, generalmente no suele haber problemas en nuestras relaciones, ni suele haber conflictos personales. ¿Por qué? Porque estamos todos en un común acuerdo sobre lo que son las cosas. Es decir, todos identificamos que una tabla con 4 o 3 patas pues se llama mesa, y la función de la mesa pues es el de facilitarnos el poder colocar objetos sobre ella, y entonces podemos escribir sobre una mesa, podemos comer sobre una mesa, podemos jugar sobre una mesa, y todas esas funciones están asociadas a la definición que todos compartimos de lo que es una mesa. O sea, si el mundo tuviera que ver nada más con lo conceptual y nada más tuviéramos que describir lo que sucede o lo que tenemos o lo que hacemos, pues no habría mayor problema en la convivencia humana, ni habría mayor complejidad en nuestra superación personal. Sin embargo, como no solo es conceptual nuestra percepción de lo demás y de los demás, sino que también hay una interpretación en función de significados, de sentidos, de valoraciones personales, entonces ahí sí se empieza a complicar la experiencia de vida. ¿Por qué? Porque si bien todos podemos ponernos de acuerdo en lo que es una mesa, en el ejemplo que estoy utilizando, la verdad es que la situación se empieza a volver compleja cuando nos ponemos a plantear cuál tipo de mesa es más bonita, cuál tipo de mesa es mejor, porque ahí ya estamos hablando de un nivel en el cual las opiniones surgen de percepciones personales que a su vez son el resultado de una conjunción de valores, de creencias, de experiencias personales. Acuérdense que a cada quien cuenta de acuerdo a cómo le fue en la feria. Bueno, pues eso mismo pasa en la vida. Todos nos vamos formando con el transcurrir de los años ideas sobre lo que son las cosas, sobre lo que son las personas, sobre lo que es cada uno de nosotros, y esas ideas pueden ser compatibles o no con las ideas de otras personas. En un mundo ideal, esto tendría que llevarnos a enriquecer nuestras percepciones, nuestros paradigmas, nuestros mapas de lo que es el mundo. Ya hemos reflexionado en alguna otra ocasión sobre la importancia de tener bien definidos nuestros mapas del mundo, pero sobre todo cerciorarnos de que esos mapas describen la realidad del territorio
y no simplemente el cómo nos gustaría que fuera el territorio. Bueno, pues ahí empiezan los problemas precisamente cuando confundimos nuestros mapas con el territorio y pretendemos que nuestros valores y creencias están siendo acordes al tipo de realidad que estamos experimentando cuando muchas veces no lo son. Y es ahí cuando hablamos de un error de percepción o, como se plantea en la terapia cognitiva, una percepción distorsionada. Precisamente como cada quien tiene una biografía que está configurando su manera de pensar, también está configurando su manera de interpretar las cosas. Y es ahí donde nos podemos equivocar, amigas, amigos. ¿Por qué? Porque podemos ser tendenciosos a la hora de interpretar una situación o de juzgar a una persona. Y con frecuencia, al ser pretenciosos, al ser tendenciosos, perdón, con esa interpretación, pues el rango de error o las posibilidades de equivocarnos son muy grandes. De ahí la importancia de la reflexión de esta mañana. Tenemos que ser muy cuidadosos para identificar cuáles son esos errores de percepción en los que todos solemos caer, en algunas ocasiones más de un tipo que de otro, o más errores unos que otros, pero todos a final de cuentas terminamos cayendo en los errores de percepción que más adelante vamos a considerar. Entonces, es importante que mi percepción sea objetiva, porque de no serlo, me voy a equivocar en mi manera de proceder. Y si me equivoco en la manera de proceder en una situación determinada, pues se van a generar consecuencias negativas para mi persona y muy probablemente para terceros. ¿Por qué? Porque ya hemos hablado de las leyes que rigen al universo, a la naturaleza humana específicamente, y cuando transgredimos alguna de esas leyes, pues la naturaleza se hace cargo y genera algún tipo de correctivo a través de una consecuencia que puede ser muy radical, puede ser muy dolorosa. Pero también es importante que nuestras percepciones sean objetivas, porque si lo son, podemos aspirar a enriquecer nuestra experiencia de vida y a enriquecer nuestras relaciones. ¿Por qué? Porque para ponernos en un modo idóneo para mejorar nuestra situación, lo primero que tenemos que hacer es identificarla tal y como se presenta. Yo no puedo corregir realmente algo que no estoy identificando de una manera conveniente, de una manera adecuada. Es como pretender curar a alguien haciendo un mal diagnóstico. Si un doctor hace un mal diagnóstico de un padecimiento, pues no estará en condiciones de recetar el mejor tratamiento para que esa persona enferma pueda recuperarse. Y no necesariamente porque haya una mala intención o una indolencia de parte del médico, sino simplemente porque se equivocó en la percepción a la hora de hacer el diagnóstico sobre los síntomas del paciente. Entonces, si el doctor se equivoca a la hora de diagnosticar, pues va a recomendar o recetar un tratamiento que no va a ser apropiado. Y no solo eso, o sea, no solo no va a curar al paciente, sino que además existe el riesgo de que lo empeore, porque se pueden presentar efectos secundarios que sean por demás negativos y que puedan inclusive pues empeorar la situación del paciente en relación a su situación original. Bueno, pues lo mismo nos puede pasar en la vida, en el ámbito profesional, en el ámbito social, en el ámbito familiar. Podemos equivocarnos, puede ser que estemos, de hecho, actualmente equivocándonos en nuestra manera de proceder. ¿Por qué? Porque estamos percibiendo de una manera incorrecta, de una manera distorsionada, algún aspecto de la situación o inclusive toda la situación podemos estarla malinterpretando debido a ese error de percepción. Y entonces, ¿qué sucede? Como la percepción directamente tiene que ver con mi estado anímico, porque la genera directamente, ¿por qué? Porque lo que a final de cuentas dispara, por decirlo así, mi estado anímico,
es el tipo de significado que está teniendo una situación en un momento específico de mi vida. Un significado que está teniendo para mí. Y entonces yo reacciono o respondo frente a ese significado porque emocionalmente me indigna lo que está pasando, o porque emocionalmente me ilusiona lo que está pasando, o porque emocionalmente me inquieta lo que está pasando. En fin, todo eso que experimentamos emocionalmente cuando nos encontramos en medio de una situación está teniendo que ver directamente con el tipo de percepción y por lo tanto la interpretación que le estoy dando al acontecimiento. Si yo me equivoco en la manera de interpretar ese acontecimiento, pues anímicamente voy a encontrarme fuera de lugar respecto a lo que está sucediendo y entonces voy a crear una respuesta indebida o voy a reaccionar de manera indebida frente a lo que está sucediendo y eso puede afectar un trabajo, eso puede afectar mi salud, eso puede afectar alguna relación importante en mi vida y las consecuencias, como lo acabamos de señalar, pues definitivamente serán desastrosas y no pocas veces destructivas. De ahí que tengamos el cuidado, la responsabilidad de ser muy objetivos a la hora de interpretar algo. No dejarnos llevar por suposiciones, no dejarnos llevar por prejuicios que suelen contaminar la manera en que interpretamos algo y en todo caso mejor aprender a observar con atención, a escuchar con atención, a sentir con intuición lo que está sucediendo antes de asumir una postura. De eso se trata la reflexión del día de hoy, de que aprendamos a prestar atención a lo que está sucediendo para minimizar la posibilidad de equivocarnos en la interpretación de lo que está sucediendo y por lo tanto generar una respuesta inapropiada o indebida. Pero para ello necesitamos estar muy pendientes y tomar conciencia de cómo estamos interpretando nuestras situaciones. Es decir, si agarramos y hacemos una lista de los temas que nos están preocupando al día de hoy, sea porque estén implicando un desafío, sea porque estén saliendo malas cosas, por lo que fuera, pero el hecho es que nos están preocupando. Lo primero que tendría que hacer frente a esa lista es cerciorarme de que no estoy cayendo en uno de los errores de percepción que a continuación examinaremos. Es decir, tomar conciencia de que no estoy distorsionando la percepción y por lo tanto la interpretación de lo que me está sucediendo para poderlo afrontar de una manera que vaya a resultar adecuada, apropiada, correcta. Inclusive muchas veces el solo hecho de detectar que nos estamos equivocando en la manera de interpretar lo que nos está sucediendo es más que suficiente para que la situación mejore. ¿Por qué? Porque está mejorando mi postura frente a la situación. Es decir, muchas veces somos nosotros, sin darnos cuenta, los que estamos creando los problemas en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nos estamos equivocando en nuestras percepciones. Es decir, podemos estar generando un problema en una relación específica porque nos estemos equivocando a la hora de interpretar las intenciones de la otra parte. O puede ser que nos estemos equivocando en el trabajo porque estemos malinterpretando las expectativas o definiciones de nuestro jefe o de nuestro cliente o de nuestro compañero de trabajo y entonces al no haber entendido que era exactamente lo que se esperaba de mi trabajo, pues hacer un mal trabajo y no necesariamente por indiferencia de mi parte o por malicia de mi parte, sino simplemente por un error de interpretación. De ahí la importancia de que seamos cuidadosos para identificar cuáles son nuestros errores habituales, porque insisto, cada uno de nosotros suele tener la tendencia a caer en un tipo específico o en varios tipos específicos de distorsión cognitiva, como les llama el doctor David Burns, que es autor de, o es uno de los
grandes ponentes de la terapia cognitiva en el mundo. Por cierto, quienes les interese, tiene un libro muy bueno, el doctor David Burns, que se llama Sentirse Bien. La editorial es Paidós, y es un libro que precisamente nos ayuda a manejar el tema de las emociones que suelen ser deprimentes y que tienen su origen precisamente en estos vicios mentales de percepción que nos llevan a pensar que estamos viendo las cosas tal y como son en realidad, cuando no son así en realidad. Es como si tuviéramos unos anteojos que no estuvieran adecuadamente graduados. Si la graduación del lente no es la adecuada, pues entonces yo no voy a ver exactamente las formas, no las voy a captar con exactitud las formas de las cosas que están fuera de mí. Las voy a ver de una manera borrosa, a lo mejor las voy a ver más grandes o más chicas dependiendo de la graduación del anteojo, pero el hecho es que si no es una graduación adecuada, no podré ver las cosas tal y como son. Bueno, el mismo efecto genera una distorsión de percepción o un error de percepción. Me lleva a ver las cosas de manera borrosa, de manera incompleta, de manera amplificada o simplificada respecto a cómo son en realidad, y entonces eso implica que yo me voy a estar equivocando en mi manera de abarcar esa situación. Y entonces en la práctica eso puede significar que me voy a pasar de lanza, como decimos en nuestro país, voy a exagerar mi reacción o me voy a quedar corto en mi reacción respecto a lo que la situación me demandaba o me exigía. Y ese es el problema con las distorsiones que me llevan precisamente a equivocarme en mi forma de proceder. ¿Por qué? Porque procesé de manera equivocada la información respecto a aquella situación o aquella relación que está presentando algún tipo de desafío o que de plano se encuentra en un problema específico porque no he respondido de una manera acertada, de una manera apropiada. También, sobra decir, es muy importante que cada vez nos volvamos más objetivos en nuestra manera de percibir, porque así nos evitaremos malos entendidos que surgen de malas interpretaciones. O sea, el drama, que ya hemos comentado en otras reflexiones, muchas veces se origina y se acrecienta con el tema de las expectativas. O sea, esperábamos algo de una situación específica o de una persona específica que no teníamos por qué esperar, y ahí está la esencia de nuestra distorsión, y como no lo recibimos, porque además no teníamos por qué esperarlo, pues nos indignamos, nos molestamos, nos ponemos hostiles o a la defensiva, y todo por un error de percepción en nuestra expectativa. Entonces, vamos a ir desglosando las 12 formas en que podemos equivocarnos a la hora de percibir una situación específica o una relación específica. Vamos a ir viendo qué caracteriza esa distorsión. Vamos a considerar por qué son distorsiones, es decir, cuál es su discrepancia con la realidad. Y una vez que podamos familiarizarnos con esos errores, pues estar al pendiente de no estarlos cometiendo y enlistar el tipo de problemas que estamos teniendo hoy en día en nuestra vida y verificar que a la hora de considerar esos problemas no estemos distorsionándolos con alguno de estos errores. Profundizaremos pues en ellos después de esta pausa. No se vayan.